Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar Educar es todo. Estamos muy acostumbrados a premiar las que consideramos buenas conductas de nuestros hijos y castigar las erróneas con el objetivo de incentivar las primeras y reprimir las segundas. Puede que esta estrategia nos funcione a corto plazo y que nuestros hijos nos terminen haciendo caso, pero lo que están aprendiendo realmente es que la única razón para, por ejemplo, no pegar a su hermana es evitar un castigo. El motivo para acabarse la verdura es tomar chocolate de postre o la motivación para esforzarse en el cole es tener un móvil nuevo si sacan buenas notas. Pero ¿qué ocurrirá cuando no estemos delante para premiarles o castigarles? ¿Cuál será entonces la motivación que los lleve a comportarse de la manera que nosotros esperamos? Solo si trabajamos su motivación interna conseguiremos de verdad que nuestros hijos estén motivados. ¿Y esta motivación interna cómo se trabaja? Tenemos un papel fundamental, las madres y padres, en esta tarea. Para responder esta y otras preguntas, contamos esta tarde con Miguel Ángel González Espósito. Él es pedagogo y director de Kumon España. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, encantada de saludarte, encantada de inaugurar los webinars de este 2021-2022 con vosotros, con Kumon y en concreto contigo. Y hablando de un tema tan interesante como es la motivación de nuestros hijos, ahora que acabamos de iniciar el colegio, nuevo curso y que todas las madres y padres queremos precisamente eso, que nuestros hijos estén motivados en los estudios. Y comentaba yo antes contigo, Miguel Ángel, que a menudo pensamos que la motivación es algo individual, ¿no? Que depende de cada uno. Sin embargo, las madres y padres sí que podemos hacer mucho para incentivar la de nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, somos parte muy relevante en el nivel de motivación o en el nivel de deseo que los chavales tienen a la hora de querer conseguir un determinado objetivo, una determinada meta, ¿no? Tanto los compañeros, la familia, los profesores juegan un papel fundamental. Luego lo vamos a ver en la presentación. Ujú. Por eso estamos aquí hoy las madres y padres, también profesores, porque queremos conocer cómo podemos incentivar esta motivación. He mencionado antes en la introducción la diferencia entre una motivación externa basada en premios, en castigos, y la motivación interna, ¿no? Que es precisamente la que queremos fomentar. ¿Por qué nos centramos, en cambio, tanto en la primera, Miguel Ángel? ¿Por qué crees que educamos más fomentando esa motivación externa, premios, castigos, que la que queremos de verdad, verdaderamente fomentar, la interna? Pues yo creo que uno de los motivos fundamentales es porque es a la que más acostumbrado hemos estado y solemos replicar lo que ha pasado con nosotros, ¿no? De hecho, no se trata de despreciar una y quedarse con la otra. Evidentemente, siempre vamos a intentar favorecer el desarrollo de la motivación intrínseca, ¿no? Porque hace más adultos a los chavales, les hace responsables de su aprendizaje, pero eso no quiere decir que tengamos que descartar la motivación extrínseca y vamos a ver algunos de los casos hoy en la presentación en el que no la descartamos y la utilizamos. Perfecto, Miguel Ángel. Pues bueno, yo ya te dejo a ti solo con tu exposición, que estamos deseando escucharla. Y a vosotros que nos estáis siguiendo desde el canal de YouTube, primero daros las gracias, daros la bienvenida a los webinars Educar es todo y recordaros que podéis empezar a mandar desde ya vuestras preguntas en el chat del canal de YouTube, que cuando Miguel Ángel acabe su exposición, pues irá contestando la mayoría o muchísimas de ellas. Así que nada, Miguel Ángel, todo tuyo y muchísima suerte. Pues muchas gracias a ti, María. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Soy pedagogo, como ha dicho María, pero me gustaría que en esta ocasión entendierais mi presentación no como una presentación técnica. Evidentemente he estudiado pedagogía, he leído muchos libros de pedagogía, muchos libros de motivación, pero quería afrontarlo desde el punto de vista experiencial, ¿no? Llevo 20 años trabajando en Kumon, pero llevo 30 años dedicado a la educación, trabajando con chavales en diferentes ámbitos, ¿no? De la formación, de la educación, etcétera, etcétera. Esto me ha servido, pues en primer lugar, para aterrizar toda esa teoría que aprendí en la universidad y he leído en los libros, y por otro lado, me ha servido para que la práctica también me dé muchísima información acerca de cómo procesar la teoría que previamente aprendí. Creo que ambas cosas son absolutamente imprescindibles para trabajar con los chavales y para trabajar en un tema tan concreto como el de la motivación académica. No me he vuelto loco, en principio. Veis que en la pantalla, en la primera diapositiva, hay pues
productos de comida, productos de cocina, etcétera, etcétera. Sé que vamos a hablar de motivación académica, ¿vale? De un ámbito formativo y demás, pero voy a intentar, a la medida de lo posible, tener a mano muy rápidamente un ejemplo muy típico en nuestra vida, ¿no? En la vida de un padre, en la vida de una madre, ¿no? Que es dominar la cocina, dominar el preparar una cena, el preparar una cena de Navidad, para que si en un momento determinado no nos viene el ejemplo académico, ¿vale? Porque no somos personas que trabajemos habitualmente en una escuela y que tengamos esa casuística a mano, bueno, pues vamos a tirar siempre de un ejemplo que vamos a tener muy presente y que nos va seguramente a despertar un montón de ideas. Bueno, sin más dilación, comienzo con la presentación. Sí quiero tener por adelantado varias premisas que me gustaría cumplir con este webinar, ¿no? O ideas fundamentales que creo que son esenciales que respetemos, ¿no? Y que tengamos en mente desde el principio. La primera es que vamos a hablar de motivación académica, pero somos padres, somos madres, ¿vale? Es decir, en la motivación académica el máximo responsable es el educador, el orientador que trabaja con nuestros hijos. Nosotros, evidentemente, podemos colaborar de manera, de hecho, muy potente en que todo funcione correctamente. También, evidentemente, podemos fastidiarlo muy, muy gravemente, ¿no? Si hacemos las cosas regular. Pero sí es importante que partamos de esa premisa. Nosotros somos padres, nosotros colaboramos, pero los profesionales son los que llevan a nuestros hijos. A veces mejor, a veces peor, pero en la gran mayoría de las ocasiones con un sentido y con un fundamento teórico que es el que tienen de antemano por haberse preparado para ello. Por otro lado, me gustaría que en este webinar dejáramos de utilizar la palabra motivación como comodín. Es una palabra a la que recurrimos en innumerables ocasiones para hablar de nuestros hijos, del rendimiento académico de nuestros hijos, etcétera, etcétera, y no siempre la utilizamos con demasiada propiedad, mezclamos demasiadas cosas y parece que fuera el único o la única variable que repercute en el rendimiento académico de nuestros hijos, ¿no? La motivación, evidentemente, es importante, pero no es lo único importante en el ámbito académico de nuestros hijos, de nuestros chavales, ¿vale? También una premisa fundamental es el partir de la idea de que la educación es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto formativo que empieza desde que prácticamente están en el vientre materno y continúa hasta que ellos tienen una independencia absoluta para decidir y para gestionar su aprendizaje. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta como padres. En educación no hay atajos. No podemos hacer las cosas saltándonos demasiados escalones. Hay que poner el foco en determinadas cosas concretas al inicio si queremos que luego sean relevantes en el futuro. Y eso es esencial, ¿no? Que lo tengamos en mente y que siempre estemos pensando en que es un proyecto a largo plazo y que no es fundamental lo que pasa hoy o lo que pasa mañana, sino lo que pasa dentro de 4, de 5 años, de 6 años, de 10 años cuando los chavales son independientes, son autónomos, son adolescentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. También, muy importante, que en el ámbito de la motivación académica, ya que estamos hablando también y vamos a hablar mucho de cocina, pues la receta está en constante revisión. En el ámbito de la motivación académica, lo que nos funciona hoy no tiene por qué funcionarnos mañana. Lo que nos funciona con un chaval no tiene por qué funcionarnos con otro. Lo que nos funciona con un hermano no tiene que funcionarnos con otro, que esto es a veces muy típico, ¿no? Que queremos reproducir el mismo modelo de motivación y esto no es así, no es tan sencillo, ¿vale? La receta varía constantemente porque varían las temáticas, varían los niños, varían los niveles de maduración de los chavales, varían sus capacidades, sus intereses, etc. etc. Os voy a presentar un texto de referencia, un texto que a mí me encanta, ¿vale? Es un libro que se llama Motivación Académica. Yo me he apoyado muchísimo en él para preparar este webinar, pero me he apoyado muchísimo en él para dotar de sentido a muchas cuestiones que me hacían estar un poco perdido en relación a la motivación, ¿vale? ¿Por qué me interesa mucho este libro? Porque está escrito por un profesor, es un profesor de la Universidad de Vigo,
trabaja en el área de la psicología básica, pero además, aparte de estar muy preparado técnicamente, profesionalmente, es una persona que ha estado muchos años trabajando en la enseñanza, en el terreno, trabajando en la antigua EGB, en la Comunidad de Madrid y también en Galicia. Eso hace que el libro tenga una mezcla muy buena entre teoría para profesionales, para gente muy técnica, pero también muchas experiencias, muchas actividades que se pueden realizar por personas que no son del todo profesionales o que no son especialmente técnicas en la materia. Yo os lo recomiendo a los padres, a las madres, evidentemente, y por supuesto, si sois profesionales de la educación, es un tesoro. Vamos a ir atando cabos. El primer cabo que me gustaría atar es ¿qué es esto de la motivación académica? ¿Qué significa? ¿Qué representa realmente? He puesto un par de palabras, ¿vale?, que quiero que tengamos en mente. Mi intención va a ser llevar la palabra motivación al ámbito científico, al ámbito de lo que es técnico, al ámbito de lo que es controlable, al ámbito de lo que se ha experimentado, etcétera, etcétera. Y también mi intención va a ser huir de esta parcela de magia que a veces es una aureola de algo mágico, ¿no? Como que la motivación y la palabra motivación sirviera para solventar cualquier cuestión y para solucionar cualquier tipo de problema, ¿no? Esto de no está motivado, es que no le motivan, como si fuera pues algo mágico, ¿no? Como si alguien le hiciera un sortilegio, le hiciera un hechizo a un chaval, ¿no? Y de repente pasara a estar motivado inmediatamente, ¿no? Porque alguien ha sido capaz de motivarle. Quiero huir de eso porque creo que es importante que sepamos que la motivación se trabaja y tiene unas premisas para ser trabajadas. Luego, evidentemente, hay que incluir el arte que pueda tener cada profesional o incluso el arte que pueda tener cada padre y cada madre para poder trabajarla bien y para poder desarrollarlo. Pero no me gusta la palabra motivación como algo mágico, como algo que está ahí y siempre lo utilizamos, ¿no? Sin en demasiadas ocasiones tener demasiado sentido. También quiero diferenciar la palabra motivación de una serie de palabras que están muy íntimamente relacionadas con la motivación, pero que no son exactamente la motivación, ¿vale? Por ejemplo, solemos confundir a veces la diversión con la motivación, solemos confundir la curiosidad con la motivación. Mi hijo está muy motivado porque muestra mucha curiosidad. Ah, bueno, pues muestra curiosidad durante 10 minutos. Luego, cuando ha dejado de tener curiosidad, ha dejado de estar motivado, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El interés es relevante, está muy relacionado con la motivación, evidentemente, pero no es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Estas palabras, ¿no? Estas frases, le atrae, no tiene ganas. Bueno, vamos a concretar más profundamente el significado de la palabra motivación y concretamente la motivación académica. Aquí tenemos una definición. Es una definición que he sacado de un diccionario de psicopedagogía. Seguramente si buscáis en Wikipedia vais a encontrar una definición muy similar. En cualquier tratado de pedagogía, de psicología, algo muy similar encontraréis. Os voy a dejar que durante 30 segundos leamos en silencio esta definición de motivación académica. ¿De acuerdo? Espero no pasarme de los 30 segundos. Muy bien, pues veis que he subrayado a propósito dos partes, una en azul y otra en rojo, porque son las dos cuestiones fundamentales, las dos variables fundamentales que se ponen en juego cuando hablamos de motivación académica. Por un lado, parece que hay algo que tiene que ver con un establecimiento de metas, de objetivos, de retos, ¿verdad? Parece que por un lado anda esto y que por otro lado parece que, oye, para conseguir estos objetivos, estas metas, se hace necesario tener una cierta actitud, ¿no? Se hace necesario que el alumno tenga una determinada activación, que dirija su energía, su activación hacia un lugar determinado y que además persista en la tarea, ¿no? Parece como que una cosa es establecer una meta y que por otro lado se hace necesario que el chaval tenga el deseo, ¿no? de alcanzar esa meta o tenga una actitud proclive a poder conseguir esa meta, ¿de acuerdo? Pues de esto va a ir el webinar. Vamos a ir analizando esas dos variables que son muy importantes y que hay que poner en juego si queremos que los chavales estén motivados académicamente.
En resumen, esa definición viene representada por este diagrama, ¿vale? Tenemos un estado actual, que es el que tiene el chaval. De repente se establece una meta, se establece un reto, se establece un estado deseado nuevo y la motivación es la energía que ponemos en juego para poder pasar del estado actual al estado deseado, ¿vale? Hasta conseguir ese objetivo que se ha planteado, esa meta que se ha planteado. En el fondo, la motivación es energía vital que tienen las personas, que tienen los niños, que tienen los adultos, que tienen los ancianos, ¿vale? Todas las personas pueden desarrollar esta energía para conseguir un determinado objetivo. Vale, como estamos y como vamos a hablar mucho de cocina, pues vamos a meter en ese bol, ¿no?, los dos ingredientes que necesitamos para que la motivación aparezca en los chavales. Por un lado, un establecimiento claro de metas, objetivos, y por otro lado, pues tiene que existir el deseo de alcanzar esos objetivos, porque si no existe el deseo, no hay motivación que valga, ¿vale? La persona tiene que desear conseguirlo, si no, es muy complicado. Luego veremos que el deseo se puede provocar o puede venir dado por muchas vías y por muchos caminos, ¿no? Pero hay que tener un determinado deseo para alcanzar ese objetivo o esa meta. Volvemos a tener presente, de nuevo, la definición de motivación académica y a partir de ahí vamos a ir desgranando esas dos variables. Esos dos ingredientes que metemos en el bol, vamos a ir desgranándolo uno a uno. Primero, vamos a hablar del inicial. Hay que tener objetivo, meta, reto, estado deseable que quiero alcanzar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar de cocina, ¿vale? Vamos a llevar este modelo, vamos a llevarlo a la cocina y como estamos hablando de metas y de objetivos, yo lo que os voy a pedir es que en 30 segundos penséis como padre, madre de familia que tiene que preparar una cena de Navidad para 10, 14, 15 comensales, que penséis en dos objetivos que os plantearíais a bote pronto, ¿no?, para conseguir ese día de la cena de Navidad. Imaginaos, vais a celebrar en vuestra casa una Nochebuena con 15 invitados. ¿Qué dos objetivos os planteáis a bote pronto? Os dejo 10 segundos para que le deis una vuelta. ¿Qué objetivos os plantearíais? Fijaos, fijaos qué mesa está puesta, fijaos los adornos. Cualquiera que haya preparado una cena de Navidad sabe muy bien de lo que estamos hablando. Muy bien. Es muy posible que algunos de los objetivos que nos hemos planteado sean los que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, ¿vale? Pues un objetivo podría ser perfectamente que la velada sea un éxito, que todos los invitados pues cenen de maravilla. Ese puede ser un objetivo perfectamente planteable. Esto, llevado al nivel académico, al plan académico, en el fondo significa algo similar a lo que aparece en la parte derecha. Pues que el alumno vaya a la universidad, que estudie lo que le gusta y que además tenga éxito futuro. A nadie se le escapa que lo que estamos planteando aquí es un objetivo muy a largo plazo, muy grande, muy indeterminado, muy difícil de conseguir, que solo me va a premiar a alguien una vez que lo consiga después de mucho tiempo trabajando. Todo parece indicar que no es un objetivo planteado muy adecuadamente si estamos hablando del ámbito académico para un chaval de 3 años, de 4 años, de 6 años, etc. Otro objetivo un poquito más adecuado podría ser, bueno, pues que los solomillos que yo voy a preparar en la cena estén al punto de cada comensal. Es algo difícil, cualquiera que haya preparado una cena sabe que esto no es del todo sencillo. El solomillo tiene que tener una temperatura, el punto de sal hay que darlo muy bien en un momento determinado. Bueno, pues esto es algo muy similar a que nosotros digamos que un objetivo para nuestro hijo es que obtenga buenas notas en primaria. Pues, de nuevo, a nadie se le escapa que es un objetivo bastante general, bastante poco hilado, bastante poco concreto, que no da muchas oportunidades de reforzarse en el corto plazo, etc, etc. De la misma manera pasa con el caso 3, que también es algo similar, ¿vale? Esto nos ha servido para presentar 7 errores habituales, 7 errores fundamentales que se suelen cometer cuando se plantean objetivos o cuando se plantean metas, ¿vale? El primero de ellos, pues que nos centramos habitualmente en el resultado. Está bien, está mal, es un 7, es un 8. Y no nos solemos centrar en el proceso. Yo soy seguidor del Athletic de Bilbao, me gusta mucho ir a Marcelo Bielsa, que es el entrenador del Athletic de Bilbao, o era el entrenador del Athletic de Bilbao. Él decía siempre que el premiar un resultado de algo sin que el proceso haya sido el adecuado tiene muchísimo riesgo.
Y lo que hay que hacer es premiar el proceso, porque si el proceso es correcto, a la larga, tarde o temprano, el resultado también lo va a ser. Y yo estoy totalmente a favor de esa idea, ¿no? Nos centramos siempre en el resultado y nos perdemos muchísimas oportunidades de premiar, de elogiar por el proceso. Otro error que solemos cometer es poner siempre el foco en lo cuantitativo, en lo conceptual, ¿no? No ponemos tanto el foco en si la actitud del aprendiz, si la actitud de mi hijo es la adecuada al enfrentarse a una determinada tarea. Tampoco ponemos el foco en si la capacidad que ha ido desarrollando o el procedimiento cognitivo que está empleando está mejorando, ¿vale? Y solemos poner solo el foco en si se lo sabe, si no se lo sabe, etc., ¿vale? Otro error, pues la falta de especificidad, como nos ocurría en la cena, ¿no? Claro, hay veces que decimos, bueno, pues que te salga bien el examen. Bueno, ¿qué significa que te salga bien el examen? Que aprendas mucho. ¿Qué significa esto de aprender mucho, no? Que mejores. ¿Que mejores en qué? ¿No? Nos falta especificidad para poder poner la energía del chaval al servicio de aquello que queremos conseguir. Si lo ponemos al servicio de algo muy grande, el chaval no puede dirigir su energía, no puede dirigir su conducta hacia aquello que específicamente queremos mejorar. Otro error, pues abusar de las metas que están muy lejos, ¿vale? Hay veces que ponemos solo el foco en a ver las notas del trimestre o a ver cómo termina el curso y creo que debemos poner el foco en lo próximo, en lo próximo. Eso no quiere decir que no sea importante lo que es distal, lo que está alejado, lo que viene en el futuro, pero hay que poner el foco en lo que está cercano a nosotros porque es donde más ámbito de actuación tenemos, tanto los profesores como los padres, como las familias. Otro error, la dificultad de la tarea. La dificultad de la tarea a veces es muy grande. Establecemos, tanto profesores como padres como familias, retos que son muy complicados, que los chavales no están preparados para realizar. Y eso es un error claro en el establecimiento de meta, porque al no conseguir esa meta, lo que vamos a provocar es una desafección del chaval por esa tarea. Nosotros en Kumon esto lo trabajamos muy claramente desde el principio, ¿no? Siempre colocamos a los chavales a trabajar dentro de nuestro material en un lugar con contenidos conceptuales donde sabemos a ciencia cierta que no va a tener ninguna dificultad, para que desde el principio lo que viva es una experiencia de éxito y eso movilice su motivación hacia la consecución de determinadas metas o determinados objetivos. Otro error, pues que los chavales a veces no están implicados en la formulación de metas. No tienen ni voz ni voto, aparecen por allí, hay que hacer esto, además hay que hacerlo en 20 minutos, además hay que hacerlo de esta manera y no entran en juego, y eso les aparta de la tarea. Esto tiene mucho que ver con la motivación intrínseca, ¿vale? Va a ser una motivación más intrínseca cuando el alumno se sienta responsable y se sienta gestor de su aprendizaje. Otro error que se comete, pues que le damos mucha importancia a cuestiones que son muy complejas y en muchas ocasiones no le damos la importancia necesaria a cosas muy pequeñas que tienen una repercusión más compleja a futuro. No las explicamos siquiera, ¿vale? No somos capaces de ver que esa meta tan pequeñita tiene una repercusión a largo plazo, no se la explicamos al chaval y por lo tanto el chaval dice, ¿qué hago yo haciendo esto si esto no me sirve para absolutamente nada? Vale, pues esto es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a buscar las soluciones, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los errores habituales. Bueno, pues las soluciones en el ámbito de la formulación de objetivos y metas son las que aparecen en pantalla, ¿no? Debemos centrarnos en el resultado, evidentemente es importante, pero mucho más en el proceso. Por otro lado, nosotros debemos tener en cuenta todos los conceptos que los chavales aprenden, ¿vale? Todo lo que son capaces de retener, todo lo que son capaces de aprender, todo lo que son capaces de dominar. Pero también tenemos que poner el foco en las capacidades que van desarrollando. Tenemos que poner el foco en las actitudes hacia el aprendizaje que van desarrollando. Esto tiene mucho que ver con la educación como proceso a largo plazo. La actitud hay que trabajarla al principio para que luego se conserve, ¿vale? Relativa al aprendizaje. Hay determinadas capacidades que son esenciales que hay que trabajar al principio. Nosotros, al principio, cuando los chavales llegan a nuestras aulas, no ponemos habitualmente el foco en los conceptos. Ponemos precisamente el foco en aquello que les va a permitir aprender todos aquellos conceptos
que consideren oportunos, que son el desarrollo de capacidades y, por otro lado, el tener una actitud hacia el aprendizaje que permita que esto suceda. También, por otro lado, bueno, pues tenemos que meter metas específicas, ¿no? Pues decir, bueno, huir de este muy bien, lo has hecho muy bien, quiero que esto esté muy bien. Bueno, ¿quieres que esté muy bien? ¿Qué significa? ¿Quieres que esté muy bien? ¿Qué? ¿Está muy bien qué? Pues está muy bien que tú en esta ocasión, en vez de tardar 15 segundos en hacer la operación, hayas tardado 5. Está muy bien que tú en esta ocasión, en vez de haber contado con los dedos, lo hayas hecho de manera mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es una meta específica con la que podemos trabajar y podemos elogiar al chaval, podemos hacerle sentir bien, podemos hacerle que viva una experiencia de éxito, etcétera, etcétera. Hay que establecer objetivos próximos y relacionarlos con los distales. Esto que estás haciendo ahora te va a repercutir positivamente en que seas capaz de realizar esto. Ahora estás haciendo multiplicaciones, te estás aprendiendo las tablas de multiplicar, el aprendértelas bien va a servir para que seas capaz de calcular un mínimo común múltiplo de una manera holgada. Hay que estar pendientes de que el reto sea óptimo, hay que establecer los objetivos y las metas al nivel de dificultad que están capacitados los chavales para resolver, o ese pequeño plus, ¿no?, que le permite ese desarrollo de capacidad, ¿no?, con un reto óptimo. Tenemos que implicar a los alumnos en la formulación de metas, en que ellos participen en alguna medida de la formulación de esas metas para que se sientan también responsables y comprometidos con el proyecto. Esto tiene también mucho que ver con la relación que establecen con su profesor, con su docente, con su padre, ¿vale? Es este ámbito de confianza, de cariñito, que es muy relevante para que todo funcione, ¿no? Y aquí también os soy sincero, hay que partir de la premisa de que no todos los niños encajan con todos los profesores o generan ese feeling que en muchas ocasiones es necesario, ni con muchos profesores, ni con muchos padres, ni con muchas madres, ¿vale? Esto es un factor que en algunas ocasiones no controlamos del todo. No es el único relevante y por eso tenemos otras opciones, pero hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Pues que la importancia que tienen las cuestiones pequeñas, las metas pequeñas, en relación con las complejas que nos plantearemos en un futuro. Llevado al modelo de la cocina, bueno, pues en el establecimiento de metas podríamos tener otro tipo de metas diferentes a las que hemos planteado al principio, ¿no? Pues, por ejemplo, asegurarnos de poner el solomillo, la cantidad adecuada de sal, al final de su cocción. Eso es más concreto, es más próximo, podemos elogiarlo si lo ha hecho bien, tiene sentido, ¿vale? No es distal, es próximo, ¿vale? Básicamente sería aplicar lo que hemos visto en las diapositivas anteriores al establecimiento de metas. Vamos a por el otro apartado. Ya hemos trabajado en una de las variables, en uno de los ingredientes, ahora vamos a trabajar en el otro. Tenemos ya metas establecidas, sabemos básicamente establecer metas para nuestros hijos, ellos colaboran incluso en ellas, y ahora lo que nosotros tenemos que intentar es desarrollar una actitud positiva en el aprendiz para que quiera, para que desee conseguir esa meta, para que desee conseguir ese objetivo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Es el deseo de alcanzarlos. Aquí aparece un corazón y también he de reconocer que tiene mucho que ver con el arte, ¿vale? Tiene que ver con el arte del educador, con el arte del padre, con el arte de la madre a la hora de plantearlo, ¿vale? No es una fórmula cerrada, una fórmula exacta, no es una ciencia exacta para nada ni nada por el estilo. Hay que indagar mucho, hay que equivocarse mucho, hay que hacer ensayo de error, hay que intentar conocer a nuestros hijos, hay que intentar conocer a nuestros alumnos y demás. Vamos a pensar antes de ir al plano académico, vamos a pensar en activadores del deseo de un padre o una madre de familia que va a preparar una cena de Navidad, ¿vale? Seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, pues, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve un padre o una madre de familia el preparar una cena de Navidad en casa? Bueno, pues creo que algo tiene que ver con el orgullo, ¿no? Y la realización personal, ¿no? Un padre, una madre, el haber hecho una cena en su casa, que todo el mundo quede contento, que esté todo rico, pues te genera una sensación de orgullo, una experiencia de éxito que incluso te invita a preparar el año que viene, ¿no? Porque te has quedado de maravilla, ¿no? También, ¿qué nos inclina a preparar esa cena de Navidad? Porque que me siento competente, ¿no? Me siento competente para hacerla. Ya la he hecho comidas o cenas previamente para 7, para 8, me han salido bien, la gente queda contenta, me atrevo, me siento competente. Claro, mi hermano Jorge, espero que no me esté escuchando en el webinar, mi hermano Jorge no se lo plantea, ¿vale? Porque sabe perfectamente que aquello va a ser un desastre, ¿no? Pues esto es algo que les pasa también a los chavales. Si no se sienten competentes, no se van a embarcar en una tarea para mostrarle a todo el mundo que no son competentes para algo, ¿vale?
Más cosas. Bueno, pues también muchas veces nos gusta algo, entre comillas, más material, ¿no? Pues un reconocimiento, un halago, un beso, el respeto de los demás, ¿no? También nos moviliza, nos hace que tengamos el deseo de conseguir ese objetivo que es preparar una cena de Navidad correctamente. También que nosotros sepamos que nos sentimos responsables del resultado, que lo que salga emplatado es resultado de mi capacidad, ¿no? Que la cocina está averiada, que todo funciona mal, entonces lo que aparezca allí no va a tener nada que, no va a tener nada, no va a tener nada que ver con mi competencia, sino que es fruto de la suerte, ¿no? A ver qué me pasa, ¿no? Es una indefensión total. También darte cuenta que has ido mejorando en el camino. Tú empezaste a cocinar hace 20 años, empezaste regular, pero paulatinamente has ido mejorando y eso hace que tú tengas el atrevimiento y el deseo de decir, venga, pues me voy a meter en ello, ¿no? Si tu resultado ha sido el contrario, es decir, si cada vez has ido empeorando cuando has cocinado, ya os digo que ninguno nos vamos a atrever a preparar una cena de Navidad. Bueno, también otra cuestión importante, ¿no? He sido yo el que he decidido hacer la cena, el menú, los invitados. Yo estoy involucrado, tiene mucho que ver con el tema del establecimiento de metas que antes hablábamos. Bueno, pues básicamente esto, ¿no? Es lo que nos pasa. Esto es exactamente lo mismo que les pasa a los chavales cuando tienen que estudiar, cuando tienen que aprender, cuando tienen que desenvolverse en el ámbito académico. Algunos se movilizan ese deseo porque reciben algo grato o porque no reciben algo ingrato, que eso no me gusta demasiado, pero a veces sucede, ¿vale? Eso moviliza. También sentirse competente moviliza, ¿no? Ese autoconcepto académico que van desarrollando cuando van siendo conscientes de que cada vez hacen las cosas mejor. Cuando se sienten responsables del resultado que tienen, no es que un profesor le tiene manía, yo me siento responsable de lo que pasa. Han ido mejorando en el camino, han colaborado en el establecimiento de las metas, han tenido una relación de igual a igual con su profesor en muchas ocasiones o con el padre en el que ese feeling moviliza mucho y motiva mucho y hace que los chavales se involucren en determinadas tareas, ¿no? Hay veces que se consigue con unos chavales, con otros no, y hay veces que los chavales tienen feeling con unos profesores y con otros no. Como resumen, de nuevo, volver a lo que hemos estado viendo. Recordad, primero, importantísimo tener metas y objetivos. Por otro lado, el intentar conseguir por todas las vías posibles el que los chavales tengan el deseo de conseguirlos. A modo de resumen, ¿no? ¿Qué podemos hacer como padres, como madres? Pues voy a volver de nuevo a los dos ingredientes que necesitamos. En el apartado de las metas, pues como padres podremos interesarnos por las metas que los profesores tienen con nuestros chavales, interesarnos por si son metas de proceso, interesarnos por si tienen metas de actitud y cómo podemos colaborar en casa en ello, cómo podemos hacerlo para conseguirlo. Nos debemos comunicar con el tutor, con el orientador y preguntarle por esto, qué metas estamos concretamente intentando de conseguir, no aprobar qué meta hoy, en los próximos días de clase, queremos conseguir con los chavales. Que las metas sean específicas, ¿vale? Consultarlo al profesor, saberlo. Nosotros en Kumon, por ejemplo, cada día de clase establecemos una meta concreta a trabajar con el chaval. A veces puede ser algo muy sencillo, ¿no? Pues terminar el material o resolver sin levantar la mano para preguntar, porque eso significa que te estás atreviendo, ¿vale? Son metas específicas que vamos estableciendo con los chavales. O hoy solo quiero que utilices los dedos 5 veces en vez de 10 como lo utilizabas el día anterior. Es algo muy concreto, pero que sirve para que en el corto plazo podamos elogiar al chaval, podemos reforzarle, él pueda ver que va mejorando y que cada día va haciendo las cosillas un poquito mejor. Hablar de lo próximo, pero relacionarlo con lo distal, ¿vale? Establecer o ayudar a establecer retos óptimos. Si nosotros detectamos en casa como padres que lo que le está mandando el profesor está muy alejado de su nivel de competencia, comunicarlo, no como una obligación para el profesor, pero sí como una información que le damos para que él lo tenga en cuenta. Los profesores no son omnipresentes, omnipotentes y no saben todo. Les viene bien la ayuda de las familias y de los padres. Hay que implicarlos en el establecimiento de metas, ¿vale? Como padres si tenemos alguna tarea que hacer en casa, pues es bueno que en cierta medida negociemos con ello el orden, el tiempo, cómo lo vamos a hacer, cuánto voy a intervenir, cuánto no voy a intervenir, etc, etc. Y relacionar las metas sencillas con las complejas. Esto es lo que habíamos visto antes. En relación al deseo de conseguir esos objetivos por parte de los chavales, bueno, pues lo primero, mostrar interés. No hay nada más potente que un padre interesado por lo que está haciendo su hijo en el colegio.
De hecho, el rendimiento académico correlaciona con el nivel de interés que las familias muestran en el ámbito académico de los chavales, ¿no? Pues esto, preguntarle al chaval, dedicarle tiempo, hablar con él, mostrar interés. También un arte que el padre puede desarrollar, ¿no? Es conocer qué es aquello que propicia que el chaval movilice esa energía que necesita, qué es aquello que le gusta, qué es aquello que extrínsecamente incluso le gusta, ¿no? ¿Qué es aquello que le apetece y por lo tanto va a movilizar sus recursos para conseguir un determinado objetivo y evidentemente compartirlo con el profesor. Otra cosa importante, servir de modelo para nuestros hijos, ¿vale? Esto es una motivación clarísima, ¿no? Que es que nuestros hijos vean que también dedicamos tiempo a alguna actividad académica, ¿no? Si tu hijo te ve que jamás lees un libro, que jamás rellenas nada, que jamás haces una tarea, es muy complicado que ellos quieran imitar esa actividad, que sí imitan cuando hacemos un deporte o, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Todos los grandes cocineros han aprendido de sus padres, de sus abuelas, de sus madres cuando han estado cocinando, ¿no? Y es lo que ha desarrollado esas ganas y ese deseo de hacer ese mismo tipo de cosas. Hay que elogiar a nuestros hijos, hay que elogiar sinceramente, no elogiar por elogiar o decirle que bien por decir que bien. Hay que hacerles que se sientan competentes, hay que saber elogiar y qué elogiar en cada momento y esto está muy relacionado con que la meta o el objetivo sea concreto. Si yo tengo objetivos concretos, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Vamos a tener muchas más oportunidades de decirle a nuestro hijo, qué bien esto que has hecho, que además es mejor de lo que hiciste ayer, ¿vale? Es algo muy, muy, muy potente para movilizar el deseo de los chavales. Ya estoy terminando. Tenemos que potenciar el sentimiento de responsabilidad con el trabajo de los chavales. Este trabajo, el resultado de esto, es tu resultado. Eso les hace maduros, les hace adultos, les hace gestores de su aprendizaje. No puede ser que constantemente los chavales dependan de sus padres, sus madres, sus hermanos, profesores particulares para resolver las tareas. En el fondo es como mandar a un chaval a un gimnasio o mandar a una persona a un gimnasio y que sea el monitor el que le está levantando constantemente la pesa, ¿no? Tienen que ser ellos porque es la única manera de que puedan desarrollar su capacidad y su competencia. Y por último, pues esto, participar en el establecimiento del objetivo, ese feeling con el padre, ese feeling con la madre, que además puede que repercuta también en la relación que tiene el profesor. Si el padre, la madre hablan mal del profesor, no muestran confianza delante del chaval, es mucho más difícil que el chaval tenga feeling con el profesor y eso enturbia en cierta medida la relación que tiene con el docente. Básicamente es esto lo que podemos hacer como padres, que no es poco. Y como no es poco y no somos especialistas o no somos profesionales de la educación, pues mi propuesta es que empecemos pues, con una ensalada. Empecemos con algo sencillo, ¿no? Pues vamos a empezar por saber cuáles son las metas, ¿no?, que el profesor les plantea, las metas concretas, las metas de proceso, de capacidad, de destreza, las metas de actitud que tienen nuestros hijos y vamos a ayudar a conseguirlas, vamos a elogiarles en el momento adecuado, vamos a servirles de modelo, vamos a interesarnos por determinadas cosas, ¿no? Y creo que es un buen comienzo y después confiar en el trabajo de los profesionales de la educación que en el 99% de los casos lo harán de maravilla. ¿De acuerdo? Básicamente, aquí termina la presentación. Simplemente daros las gracias. Bueno, os dejo mi correo electrónico por si queréis también hacer algún tipo de consulta concreta, pues estaré encantado de contestaros. ¿De acuerdo? Nada, por mi parte nada más. ¿Ahora? Ahora sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que me ha encantado la metáfora con la cocina, porque es verdad que es una forma en la que las madres y padres podemos identificar mejor lo que le ocurre a nuestros hijos, porque seguramente a nosotros nos ha pasado con algo con la cocina o con un deporte que practicamos o con algo en nuestro día a día. Y me ha gustado mucho cuando hablas de que nos centramos mucho en el resultado. Y es verdad, esto creo que es algo que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Cuando llegan las notas, ¿y qué nota has sacado, no? Y a lo mejor nuestro hijo ha sacado un 10, pero es verdad que no se esforzó nada en ese examen y bueno, pues lo ha sacado pues porque se le da bien esa asignatura o porque le han preguntado justo lo que se sabía, pero lo que has hecho tú, ¿no? Si el esfuerzo acompaña, el resultado vendrá. Pero si nos centramos solo en el resultado y no hay un esfuerzo detrás, tarde o temprano nuestros hijos fallarán, ¿no? Por supuesto, María, porque, como dices, ¿no? Hay que premiar, evidentemente, el esfuerzo, hay que premiarlo, pero además hay que premiar el proceso. Es decir,
El proceso de preparar una cena de Navidad no es llegar, poner los platos y que todo esté rico. El proceso, todos los que la han preparado saben que empieza incluso a veces semanas antes, ¿no? Ir a comprar al lugar adecuado, que el género esté en el estado adecuado, etc, etc. Eso pasa. Y nosotros cometemos un error si solo ponemos el foco en el resultado, porque además lo que estamos provocando es tener muy pocas oportunidades de poder hacer vivir a nuestros hijos experiencias de éxito. Porque los resultados no se evalúan a diario, no se tiene una referencia a diario de ese resultado. Ahora, del proceso, sí se tiene una referencia de si mi hijo hoy se ha sentado con valentía, con coraje, a aprender algo por su propia cuenta, cuanto antes no lo hacía, eso lo puedes valorar inmediatamente. Cuando nuestro hijo, en vez de leer un texto y no preguntarnos por palabras de vocabulario que conoce o por buscar palabras de vocabulario que no conoce, cuando no premiamos eso, cuando no elogiamos eso y premiamos solo el resultado, nos estamos perdiendo la oportunidad de decirle qué bien que te estés preparando en algo que es importante, no para ahora, sino también para el futuro. El que tú conozcas ese vocabulario va a permitir que a medio plazo comprendas muchísimo mejor los textos que tú lees. Te va a volver más competente para el ámbito académico y para la vida en general. Por supuesto, es esencial, es esencial. No, y sobre todo hay muchísimos experimentos e investigaciones sobre esto, ¿no? Que si ponemos el foco en el esfuerzo o en el proceso, como tú bien dices, nuestros hijos van a tratar de esforzarse porque es lo que estamos valorando en ellos. Si Claro, ponemos el foco en el resultado, pues muchas veces tirarán la toalla ante retos grandes porque tendrán miedo de defraudarnos y a no conseguirlo, ¿no? claro. Vamos a empezar ya con las preguntas, Miguel Ángel, porque tenemos muchas que nos han llegado a través del canal de YouTube y son todas, la verdad, que súper interesantes, porque este tema que a priori parece sencillo, luego en la práctica suscita muchísimas dudas. Vamos con la primera pregunta, es de Rafa. Rafa Samper dice, ¿cómo relacionar la motivación con la frase de Francisco Mora que dice, solamente se puede aprender aquello que se ama? Pues es así de sencillo, ¿no? Pongo ejemplos para que nos salgamos del ámbito académico. Cuando un cocinero ama su profesión, ¿por qué es? Pues porque se siente competente, ¿no? Porque se siente dichoso realizándola, porque disfruta con ella. Eso es lo mismo que le pasa a los chavales. Si un chaval no se siente competente, si además siente que está en una situación de indefensión, que haga lo que haga está perdido, que además cuenta a veces con un bagaje previo que le imposibilita para el aprendizaje. Es muy difícil estar motivado, pero no le pasa a los chavales, nos pasa a todas las personas. Solo se puede aprender aquello que se ama y solo se ama aquello que se puede aprender, ¿vale? Es así de sencillo. Ujú. Tengo otra pregunta que dice, ¿que tenga que obligar a mi hija a hacer sus tareas es señal de que no está motivada? Dice, siempre tengo que estar detrás de ella, pero no sé si es falta de motivación o que es muy perezosa. Y en este sentido, llegan otras preguntas iguales en el chat de gente que dice, bueno, es que ya no sé si el objetivo es más mío del padre que de la hija, porque al final cuando son tan pequeños nuestro objetivo es que estudien, que lleguen a esa meta, pero a ellos les cuesta más ver ese objetivo, ¿no? Vale, es lo que decía al principio, ¿no? Es huir un poco de la palabra motivación como palabra comodín, ¿vale? Lo que hay que hacer es analizar, ¿no? Hoy, evidentemente, he hecho un brevísimo resumen de todas las variables que están involucradas en la motivación, ¿no? Pero si hacemos un pequeño estudio, una pequeña investigación acerca de si estas 10, 12 cosas que se tienen que dar se dan en ese alumno, en esa niña concreto, si hacemos ese análisis, nos vamos a dar cuenta de por qué motivo no está motivada. Y no suele ser únicamente por un motivo, suelen coincidir bastante, ¿vale? Puede no estar motivada porque no se siente competente, puede no estar motivada porque no ha participado de establecer la meta, puede no estar motivada porque no va a recibir aquello que está deseando, puede no estar motivada porque le han puesto un objetivo que tiene que ver mucho con el resultado, sabe que el resultado no va a ser bueno y por lo tanto si el resultado no va a ser bueno, ¿para qué voy a estar motivada? También puede pensar que el resultado no depende de ella, como hemos visto, ¿no? Que piensa que es cuestión de suerte, piensa que es cuestión de si el profesor le tiene manía o no le tiene manía. El que esté motivado un chaval no tiene
un único origen. Y lo que hay que hacer es investigar cuál es el motivo por el cual el chaval no está motivado. Al final, nosotros como padres tenemos que decidir qué actividades hacen nuestros hijos, ¿no? Tenemos que decidir qué es aquello importante para nosotros y tenemos que provocar que lo hagan. Pero también es cierto que a veces solo pueden hacer aquello que son capaces. Es decir, yo puedo pretender como padre que mi hijo sea capaz de hacer algo, pero es que es posible que no sea capaz de hacerlo. No puede estar motivado si no se siente capaz. Si la distancia es tan larga entre lo que él es capaz de hacer y lo que realmente le piden, es que no hay motivación, no tiene que ver con la motivación, es que le estamos pidiendo algo que no es capaz de hacer y eso pasa muy habitualmente. En cómo nosotros hacemos que los chavales vayan dando pasitos muy pequeños a nivel de complejidad. A nivel de complejidad no solo de contenido conceptual, sino a nivel de complejidad de capacidad, de destreza, de habilidad que tienen que poner en juego para resolver un determinado ejercicio. Esa es la clave, que el escalón no se vuelva tan grande para que el alumno entienda que haga lo que haga, no lo va a poder saltar, ¿vale? En cuanto a la motivación concreta de la niña, hay que investigar por qué motivos son, ¿vale? Pueden ser por muchos, por dos, por tres, ¿vale? Esto que acabas de decir, ¿no? Pues que si lo relacionamos con tu presentación, ¿no? Pues sería empezar por la ensalada, ¿no? Claro, si a nuestro hijo ya desde el primer día le pedimos que haga una paella, seguramente no se frustre porque no va a conseguirlo. Tal cual. Y igual que si le pedimos que haga algo muy sencillo, pues tampoco se va a motivar, pues porque no va a ver, Tal cual. se va a aburrir, ¿no? Sin embargo, lo que dices, ¿no? Ir adaptando el reto a su nivel de aprendizaje para que para él suponga un pequeño esfuerzo, pero sin llegar a abrumarse, ¿no? Quizás Claro. lo comparamos con la ensalada, empezar con la ensalada, no pasar a la paella. Claro, Desde y también partir de la idea de la que hablábamos, es decir, el responsable de conocer esos componentes es el profesor que trabaja con los chavales. Entonces, es muy bueno preguntar al profesor cuál es el siguiente objetivo que se está planteando concretamente con nuestros hijos, porque los profesores en muchas ocasiones, sobre todo los de la enseñanza arreglada, ¿no? Pues tienen la dificultad de encontrarse con muchos niños que tienen niveles de competencia muy diferentes en el mismo momento y en el mismo tiempo, ¿no? Y eso hace que sea muy complicado el establecer un objetivo concreto para cada uno de ellos y dar servicio a toda una clase, ¿no? Por eso es importante que el padre pueda informarse, el padre, la madre pueda informarse de cuál es concretamente el objetivo que se está buscando, que necesita mi hijo para poder estar en un nivel en el que pueda seguir aprendiendo, ¿no? Y eso es el primer paso que yo daría, ¿no? El primer paso es, bueno, vamos a preguntar qué puedo hacer, en qué puede mejorar, qué capacidad está desarrollando, qué actitud está desarrollando mi hijo, qué habilidad concreta, qué pequeña cosa puedo hacer para que mi hijo pueda vivir una experiencia de éxito. Si no, hay chavales que se tiran meses sin vivir una experiencia de éxito y eso no solo les aparta de una materia o del colegio, les aparta de la vida académica en muchas ocasiones de por vida. Es un drama. La siguiente pregunta viene de Manuel Pérez. Dice, mi hijo empezó una extraescolar de música, pero dice que se aburre. Me estoy planteando darle de baja y que pruebe otra porque al ser una extraescolar creo que es importante que le guste. ¿Es así? Pues todo depende de lo que el padre considere que esa extraescolar es para su hijo. Hay padres que consideran que hay determinadas extraescolares que son esenciales en ese itinerario formativo a largo plazo que sus hijos van a tener. Y hay otras ocasiones en las que una extraescolar es simplemente un entretenimiento. Mi valoración personal es que si consideramos que esa extraescolar es un mero entretenimiento para el niño, creo que lo más adecuado es que el chaval elija la extraescolar que quiere hacer para entretenerse. Aquello que además probablemente el alumno se sienta capaz. Es decir, los chavales no van a extraescolares no quieren ir a extraescolares que no dominan. Los chavales suelen ir o quieren ir a extraescolares que saben que van a dominar, que se sienten competentes o que su ámbito social, su ámbito de compañeros está en esa extraescolar, van a poder mantener pues una cierta motivación social, ¿no? De relacionarse y de rodearse de la gente con la que está en ese momento. A partir de ahí, si los padres consideran que la extraescolar es una extraescolar fundamental para el itinerario formativo de sus hijos, lo que tienen que hacer es, de nuevo, volver a hacer la investigación que he planteado desde el principio. Es qué hace que no te motive extraescolar y vamos a intentar trabajar en ella, ¿no? Es exactamente recorrer el mismo camino. Es, esta extraescolar es importante para mí, tú no quieres hacerla porque no te gusta, vamos a identificar por qué no te gusta. Vamos a identificar por qué no tienes el deseo de conseguir ninguno de los objetivos que te planteamos con esta extraescolar. Y atando cabos es posible que se pueda enganchar. Pero hay que cumplir una serie de premisas porque hay
algo científico en todo ello. No es magia de que llega un profesor y motiva a mi hijo o le apunta a este club y se motiva. No, no sucede así. Hay que tocar de manera científica, de manera técnica, determinadas teclas para que los chavales puedan involucrarse en una determinada tarea. Miguel Ángel, voy con otra pregunta. Dice, ¿es bueno usar algo que sabes que motiva a tu hijo como gancho para que haga otra cosa que no le gusta? Por ejemplo, como sé que no le gustan las matemáticas, decirle que en cuanto haga los deberes de inglés, le pongo un reto de matemáticas nuevo. Vale, pues esto es dentro de la presentación que hemos hecho, cuando estamos hablando... ¡Ay, qué pelos me he Perdón, qué pelos me he dejado! Espero que no me vea mi tita, que se enfada mucho cuando llevo el pelo mal. Cuando tenemos esta situación, me he ido, perdona, voy a hacer de nuevo la pregunta. Sí, claro, te la hago de nuevo. Dice, ¿es bueno usar algo que sabes Vale, que ya motiva a tu lo hijo como recuerdo, lo gancho? recuerdo, lo Ujú. recuerdo. Pues todo depende de la connotación que le des a lo otro. Es decir, me explico mejor. Nosotros estamos utilizando en este sentido un premio al chaval, estamos utilizando esta motivación extrínseca que yo no entiendo que haya que eliminar. Hay que contar con ella porque es una herramienta más, es un arma más que tiene el docente, que tiene el padre. Estamos utilizando esa otra actividad como un gancho, como un refuerzo para que haga otra. Claro, el problema es la otra. El problema es la otra, que al poner una como positiva, sin darnos cuenta, lo que le estamos diciendo al chaval, sin quererlo, lo que le estamos diciendo es que la otra es la mala, ¿vale? Esto a veces nos ocurre, ¿no? Y sin darnos cuenta, lo que le estamos lanzando un mensaje es clarísimo, ¿no? Mira, o a veces hacemos esto, ¿no? Pues hoy, como es el día de tu cumpleaños, no vas a tener que hacer tareas. Ergo, las tareas no deben de ser del todo buenas, ¿no? Porque me la están dando como premio. Pues se puede hacer, pero cuidado con el mensaje que le damos al chaval, con lo otro que no está queriendo hacer de primera mano. Ujú. Y una pregunta que se están haciendo esas madres o los padres de chavales que son más adolescentes, ¿se puede motivar a un adolescente que nunca ha sido educado para marcarse estas metas o tener el deseo de alcanzarlas? Es decir, ¿hay un momento que ya es tarde o siempre podemos empezar de cero? Pues mira, yo como educador no puedo decirte otra cosa que nunca es tarde, ¿vale? Es posible que sea más difícil, pero jamás es tarde, ¿vale? Es difícil, ¿por qué? Porque los chavales ya vienen con una mochila de una serie de vivencias, de una serie de experiencias de frustración, no han vivido demasiadas experiencias de éxito y eso cuesta más. Pero al final, si nosotros intentamos cumplir el itinerario técnico, científico de cómo se puede conseguir, existen bastantes posibilidades de que se pueda conseguir. Ya a esas alturas empiezan a contar también otro tipo de factores, ¿no? Empieza a contar mucho el grupo, empieza a contar mucho el feeling que tenga con la persona que está tratando o que está realizando la actividad académica. Depende mucho de ya cuestiones que son de adultos, ¿no? Todos los adultos no nos llevamos bien con todos los adultos, no nos llevamos bien con todas las personas, no nos llevamos bien con todos los compañeros de trabajo. No podemos pedir que los chavales se lleven bien con todos los docentes que tienen. ¿La clave cuál es? Es encontrar ese docente que encaja con el chaval, ¿no? Y no es culpa del docente, ni es culpa del chaval, es la vida en sí misma. La vida a veces provoca que te juntes a personas que te ayudan o te juntes a personas que no consiguen ayudarte, ¿vale? Pero es una variable que hay que tener en cuenta y que no podemos controlar. Miguel Ángel, voy a utilizar esta frase que has repetido de no todos, no nos llevamos bien con todo el mundo, igual no nos vamos a poder llevar bien con todos los profesores y no nos gustan todas las asignaturas. A todos nos ha pasado, ¿no? Que nos encantaba a lo mejor algunos matemáticas, historia, filosofía, pero se nos odiábamos geografía, ¿no? Y claro, supongo que motivar en esas asignaturas que a nuestro hijo de por sí pues no le gustan es mucho más complicado, pero es más importante porque necesitan de mayor motivación para enfrentarse a ellas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque motivar en algo que te gusta a priori parece más sencillo, ¿no? Claro, yo siento ser repetitivo y reincidente en las respuestas, pero yo haría el mismo recorrido. Es decir, lo que hay que detectar es qué es aquello que hace que no te guste, ¿vale? De primeras no te tiene ni que gustar más ni que gustar menos. Es algo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? ¿Y qué
suele apartarte? ¿Qué suele apartarte del deseo de conseguir metas en un determinado ámbito? Pues lo hemos visto, ¿no? ¿Qué te aparta de celebrar una cena de Navidad? Pues te aparta el que no te sientas competente, te aparta que no te sientas responsable, te aparta que tú ves que hagas lo que hagas no vas a ser bueno en ello, te aparta que tú no ves el sentido que tiene aprender esto para tu futuro. Eso es algo que le pasa a muchos chavales. ¿Qué sentido tiene yo que esté aprendiendo esto? ¿Esto para qué me va a servir a la vida? Esto es muy natural, que nos pasa también a los adultos, y cuando a un chaval le pasa es muy buena señal, porque significa que va adquiriendo cuotas de comportamiento adulto, de comportamiento maduro. Pero es el momento para atajarlo. Mira, esto lo estamos aprendiendo porque va a ser necesario para esto, para esto, para... A veces hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Un chaval no se plantea cuando está aprendiendo a leer, cuando nosotros le pedimos que sea preciso en la lectura, cuando nosotros le pedimos que sea relativamente veloz en la lectura, no se plantea que se lo estamos pidiendo porque dentro de 10 años va a tener que hacer un análisis crítico de un texto con vocabulario muy complejo y con construcciones sintácticas muy complejas. No es capaz de verlo, y menos un chaval de 2 años, un chaval de 4, un chaval de 6, eso no lo ve. Nosotros se lo tenemos que hacer ver, los profesores, los padres, la gente que le rodea, y paulatinamente, si vamos cumpliendo ese tipo de cosas, existen más posibilidades de que un chaval sí quiera hacerlo, sí quiera estudiarlo y demás. Puede que no es una ciencia exacta y puede fallar, ¿vale? Y hay que partir de eso, de que no siempre ocurre. Es la vida, no siempre ocurren todas aquellas cosas que deseamos y que queremos. Para acabar, voy a lanzar la última pregunta de Beatriz Bedoya, y es más que una pregunta, un modo de reflexión, ¿no? Dice: como madre paso más tiempo con mi hija, me da miedo y terror pasarle mi miedo en algún tema como las matemáticas. Esto es verdad que suele ocurrir, ¿no? Cuando a nosotros se nos ha dado mal una asignatura, uy, matemáticas, madre mía, y encima no sabemos ayudarles. Como reflexión también, es un sentimiento absolutamente normal y absolutamente natural. El trasladar los miedos a los chavales es algo que, sin darnos cuenta, yo creo que hacemos absolutamente todos, porque es parte de la vida, ¿no? Los chavales, en cierta medida, imitan a las personas de mayor referencia que tienen a su lado, que habitualmente son sus padres, ¿no? Entonces, entiendo la preocupación, entiendo que esté pendiente de esa situación, pero también le abro un halo de esperanza, ¿no? Y es que su hija no es ella. Su hija no es ella. Entonces, tenemos una nueva oportunidad de que su hija se sienta competente para las matemáticas, viva experiencias de éxito con las matemáticas, le establezcamos un reto óptimo con las matemáticas, pongamos el foco en el proceso, pongamos el foco en el procedimiento, pongamos el foco en aquellas cosas que podemos elogiar, podemos hacerle ver a su hija que día a día va mejorando en matemáticas y que es buena para ello. Si es buena para ella, ella va a tener gusto por las matemáticas. Es decir, tenemos la oportunidad de hacerlo de otra manera, pero es inevitable que al final los padres pues le traslademos nuestros miedos con las matemáticas o con cualquier otra cosa a nuestros hijos, ¿no? Bueno, lo intentamos de otra manera, pero es muy complicado. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que ha sido un placer este webinar. Es de esos que te pondrías en bucle para interiorizar todas las claves que has dado. Y bueno, para que todas esas personas que nos están viendo se queden tranquilas, este webinar se va a quedar grabando. Lo podemos ver las veces que queramos en nuestro canal de YouTube. Todas aquellas personas que no han podido verlo lo podrán seguir viendo. Y además mañana publicaremos un artículo en el blog con todas estas claves resumidas, que creo que va a venir muy bien también para tenerlas siempre a mano. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Kumon, porque gracias a vosotros siempre aprendemos muchísimo sobre cómo conseguir que nuestros hijos sean mejores estudiantes, sean alumnos más motivados, más capaces, que tengan muchísimo más interés por aprender, que al final esto es muy importante. Y muchas gracias, de verdad, porque gracias a vosotros aprendemos muchísimo. Ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío y simplemente espero que todas las familias que nos han estado escuchando hayan sacado algo en claro y que haya sido beneficioso el tiempo que han empleado en escucharme. Seguro que así, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias y nada, empezaremos con esa ensalada que decías y esperamos poder llegar a hacer ese gran banquete. No pasarse con el vinagre, no pasarse con el vinagre. Muchas gracias, muchísimas gracias, Miguel Ángel. A vosotros de nuevo. Y a todos los que nos estáis viendo, pues de nuevo muchísimas gracias por seguir los webinars Educar es Todo. Es un auténtico placer para nosotros saber que contamos con vosotros siempre que estáis detrás de la pantalla deseando aprender un poquito más, saber más para educar mejor.
y deciros que hoy os lo agradecemos nosotros, pero que algún día esto os lo agradecerán vuestros hijos. Buenas noches.